Buenas tardes, noches, queridos incondicionales, amigas y amigos. De nuevo estamos aquí reunidos en este grandioso edificio, símbolo de la cultura de Villena, como grande y culto era nuestro homenajeado. Gracias, muchas gracias de verdad a los trabajadores del teatro y a su director Paco Flor por su buena disposición y buen hacer en este centenario, hecho que quedó más que demostrado en el acto de apertura del 1 de octubre, en el que nos obsequió, como todos visteis, con una magnífica puesta en escena. Muchas gracias. Este es uno más dentro de los actos que las instituciones a las que representamos, las que estamos sentadas en esta mesa, como es el Ayuntamiento de Villena y la Fundación José María Soler, han organizado para conmemorar en el centenario de su nacimiento al arqueólogo e historiador villenense José María Soler. El motivo que nos trae hoy aquí es, como todos saben, la presentación del Diccionario Villenero en su reedición. Empezaremos haciendo una breve introducción histórica de lo que fue el nacimiento de este libro en su primera edición. Corría el año 1993, Soler contaba entonces con 88 años y veía que sus fuerzas se agotaban, aunque él siempre decía que le quedaba mucho por hacer. Entonces, en este año, como digo, gestiona la edición del Diccionario Villenero en el que había trabajado durante los últimos meses. Lo terminó en 1992 ante la insistencia de su gran amigo Alfredo Rojas. Hacen las gestiones pertinentes con el Instituto de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación de Alicante y, efectivamente, esta se encarga de ejecutar la edición con la ayuda de la Fundación José María Soler, que había sido creada recientemente en 1992 por el Ayuntamiento de Villena para albergar los fondos bibliográficos de Soler y cuyo primer director fue el mencionado Rojas, gran amigo de Soler y fiel seguidor de su obra. La tirada de la primera edición fue de 2.000 ejemplares. Deciros que todos los pormenores de las gestiones llevadas a cabo por Alfredo Rojas y Soler en esta edición, pues nos lo cuenta perfectamente Alfredo en la memoria que hizo en 1993, la memoria de la Fundación de ese año. Curiosamente, el Diccionario Villenero, que es la última obra de José María Soler, es, por otra parte, la primera que inició. Desde su juventud había estado haciendo fichas con las expresiones locales junto con otras personas. Una de ellas fue el propio Alfredo, cuyos escritos en los que utilizaba esta jerga coloquial fueron para Soler muy útiles, como afirma en el diccionario, aunque según contaba siempre Alfredo, que también le sirvieron para discutir, pero decía Alfredo sin acritud, solo discutíamos sobre determinados matices en los que teníamos puntos de vista diferentes. El libro fue prologado, según deseo de Soler, por el propio Alfredo y tuvo bastante éxito. Fijaos el éxito que tuvo, que se terminó a los pocos meses. Se acabó el libro a los pocos meses. En la primera edición nos cuenta Alfredo en la memoria de la Fundación, que se omitieron, posiblemente por error, lo dice así, de sincero, el nombre del autor de la portada y de las letras capitales, que por cierto la tienen ahí en el cuadro, que ahora diré quién nos la ha cedido, cuando diga el autorante. Y también se omitió la dedicatoria del libro que Soler había hecho y que rezaba así: a la memoria de don Juan Manuel. Lo primero se ha subsanado en esta reedición. El autor de la portada del diccionario y de las letras capitales es el pintor local Pedro Marco, que por cierto también es el autor del grafismo de la cara de Soler, que nos acompaña en toda la cartelería de este centenario, siendo esta el hilo conductor. Si se dan cuenta, solamente en cada acto lo que cambiamos es la impresión del centro según sea el acto, según a lo que se refiera el acto.
muchas gracias. Queremos también darle a Pedro Marco, porque siempre está dispuesto a colaborar con nosotros en este centenario y, sobre todo, pues, a José María todo lo que se refiere a José María Soler, porque le tenía un gran cariño. Decirles que lo segundo, es decir, la dedicatoria ha sido imposible ponerla porque no la hemos encontrado por ninguna parte, por ninguna parte. Por cierto, lo del cuadro con las letras capitales, que es de Pedro Marco, lógicamente, nos lo ha cedido su hermano Pepe, porque es el dueño. Bueno, si la presentación de la primera edición, que se hizo el 15 de octubre de 1993, nos hubiera gustado hacerla el 15 de octubre, pero nos venía muy justo con el día 1. Entonces, bien, entonces contó con la presencia de Soler en esta reedición, decirles que aunque de otra manera también está presente, porque eso es lo que representa su fundación, la prolongación de la memoria de su vida y la conservación, proyección y difusión de su obra. Por último, queremos dar las gracias a las entidades y empresas patrocinadoras que han hecho posible esta reedición, y son Caja Murcia, Baño Diseño, Textiles Atenea, Atlántica Agrícola y Grupo Glen. Y ya para cederle el paso a la siguiente intervención, decirles que como estamos tratando de algo y de alguien relacionado con el pueblo de Villena, la presentación de esta reedición la hará otro villenense, el profesor Francisco Jimeno Menéndez, quien amablemente ha accedido a nuestra petición. Y, por cierto, lo va a presentar nuestra concejala de Cultura, Agencia Esteban. Buenas noches a todos y bienvenidos a otro acto más del centenario de José María Soler. Con nosotros está el profesor Francisco Jimeno. El profesor Francisco Jimeno nace en Villena, ciudad en la que también ejerce el magisterio durante 7 años en los colegios Celada y Barrio de San Francisco. Su pasión por la docencia la hereda de su madre, doña Antonia Menéndez Cremades, que fue maestra de la Escuela de la Placeta de las Malvas. Más tarde se traslada a Murcia, en cuya universidad obtiene la licenciatura y el doctorado en Filología Románica. Actualmente es catedrático de Lengua Española, en la especialidad en Lingüística Histórica, Dialectología y Sociolingüística de la Universidad de Alicante, donde ejerce la docencia desde 1971. El profesor Jimeno posee un amplio currículo del que destacaremos su participación en numerosos congresos internacionales, tanto en Europa como en América. Asimismo, ha impartido seminarios y cursos en Alemania, Holanda, Finlandia, Inglaterra y Francia, y ha sido colaborador en varios atlas lingüísticos, como el Atlas Lingüístico de los Marineros Peninsulares 1973-1974, el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica 1977-1979 y el Atlas Lingüístico de la Comunitat Valenciana 1994-1996. También es autor de varias encuestas sociolingüísticas, entre otras, Encuesta Sociolingüística al País Valencià, 1985, en colaboración Alicante, 1989. Además, es miembro fundador del Grup Català de Sociolingüística desde 1978 y de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina desde 1984 y delegado regional del ALFAL para España, Francia, Italia y Portugal desde 1988 hasta 1999, bajo la presidencia del profesor Humberto López Morales. Ha sido galardonado con la Medalla de Plata de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina por su gestión como delegado regional para España, Francia, Italia y Portugal. Y desde hace más de una década es profesor responsable en las ayudas para los programas interuniversitarios de la cooperación Sócrates Erasmus de las comunidades europeas. Es autor de varios libros y artículos. Entre los primeros debemos citar Dialectología y Sociolingüística Española, segunda edición, Alicante, 1993, Sociolingüística Histórica, que va de los siglos entre el X y el XII. Y en cuanto a los segundos, estos versan sobre bilingüismo
dialectología, sociolingüística, lingüística histórica, anglicismo, léxico, textos jurídicos, enseñanza de la lengua y problemática sociolingüística de la Comunidad Valenciana. Con todos nosotros, nuestro profesor Paco Jimeno, que después de este currículum tan extenso, creo que nos va a deleitar con esta presentación. No te canses tanto, ¿no? Buenas noches, muchísimas gracias, o 1.000.000 de gracias por esas palabras de presentación. Es un honor y un verdadero placer ofrecer esta conferencia con motivo de la reedición del Diccionario Villenero de José María Soler a cargo del Ayuntamiento de Villena. Mi agradecimiento inicial es para las 4 excelentes personas que han hecho posible que comparta con ustedes este momento entrañable y que son auténticas muestras de eficiencia y amabilidad. A la ilustrísima señora Vicenta Tortosa, alcaldesa del Ayuntamiento de Villena, a la concejala de Cultura, doña Fulgencia Esteban, a nuestra valiosa alumna y amiga, doña Pilar Díaz Martínez, directora de la Biblioteca Municipal, y a la directora de la Fundación Municipal, José María Soler, doña Dolores Fenor. También 1000 gracias a ustedes por su asistencia y reconocimiento. Antes de comenzar, debo hacer la rotunda afirmación de que José María Soler es, sin duda, el más ilustre historiador de Villena y el humanista más relevante del siglo pasado por su propia dedicación enciclopédica a Villena. La primera edición del Diccionario Villenero fue publicada conjuntamente por el Instituto de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación de Alicante y la Fundación Municipal José María Soler en el año 1993. Nuestro querido amigo y paisano Máximo Torreblanca, en su excelente estudio del habla de Villena y su comarca, alude al diccionario villenero cuando todavía no se había publicado. Así escribe que su análisis se limitaba al habla actual con materiales recogidos en los últimos años, pero que José María Soler estaba terminando la recopilación de un vocabulario histórico villenense basado en toda clase de documentos, desde los manuscritos del siglo XIV hasta la literatura dialectal de los siglos XIX y XX. En la introducción al diccionario villenero, José María Soler comenta que se ha limitado durante más de medio siglo a recoger fiel y escrupulosamente lo que han escrito nuestros literatos, porque este libro solo pretende ser el índice alfabético de vocablos que habíamos echado de menos en el magnífico libro de Torreblanca. En efecto, en su autobiografía recoge José María Soler que durante más de 40 años, además de canciones, fórmulas y coplas, hemos venido recopilando palabras, dichos, frases, proverbios y refranes del característico lenguaje popular, lo que nos ha servido para redactar nuestro diccionario villenero, que consta de 6.215 voces, B, un listado con 2.742 apodos y C, otro con 2.022 topónimos, estos últimos documentados cuando ha sido posible con el siglo de su primera utilización. Además, alude José María Soler en el diccionario a las fronteras lingüísticas entre catalán y castellano. Escribe a veces como las suturas de los huesos craneales, las cuales no tienen nada que ver con las fronteras políticas, y a la repoblación castellana de Villena por Alfonso X el Sabio, quien formó un señorío para su hermano don Manuel, que heredaría después el famoso escritor don Juan Manuel. Pero las fronteras lingüísticas son algo más que líneas rectas o sinuosas, como después comentaremos. Veamos concretamente unas fichas léxicas de la página 120 de su diccionario villenero. Expulsador, sacudidor, zorros,
se sacudió los camales con el expulsador. Soler, algunas consideraciones sobre el lenguaje villenense, página 15, lo mismo que expulsador. Expulsar, sacudir el polvo, reflexivo, desembarazarse, sale expulsándose los pantalones. Azorín, ama de leche para dos, acto segundo. En ambas fichas sigue un orden claro de cualquier entrada lexicográfica. Lema, expulsador y expulsar, acepción, sacudidor, zorros, sacudir el polvo y frases contextuales de autores villenenses, el propio José María y Azorín, con las obras que recogen dichas palabras. Se trata, pues, de unas fichas muy precisas y breves sobre el significado y la sanción del uso por parte de autores de Villena que se remontan hasta el último tercio del siglo XIX. Comparemos dichas fichas léxicas con las que recoge Justo García Soriano en su Vocabulario del dialecto murciano, Madrid, año 32. Es bien conocido que Justo García Soriano es el punto de partida y la referencia continua del dialecto murciano y su vocabulario, según Corominas, es uno de los mejores diccionarios dialectales. Él comenta que este dialecto hubo de estar constituido ya en el siglo XIV, según se infiere de los documentos de la época y de su estudio lexicográfico, pero fue considerado espúreo y no logró forma literaria escrita hasta fines del siglo XVIII. Seguramente se emplearía antes en el folclore y en la poesía oral del pueblo. No obstante, no queda ningún testimonio de ello en los escasos restos que se conservan. Su recolección léxica asciende a más de 4.000 voces que se obtuvieron a partir de autores, obras y escritos regionales desde el siglo XIII hasta la literatura regional de los siglos XVIII, XIX y XX, así como de información epistolar y verbal de muchos vecinos y naturales de la región y de todas las clases sociales. Así, por ejemplo, utilizó el romancero villenense de Gaspar Archent, quien le facilitó información sobre Villena. Veamos en concreto estas fichas. Expulsador, en catalán y valenciano, expulsadors, masculino, sacudidor, zorros. Expulsar, en catalán y valenciano, expulsar, de pols, polvo. Transitivo, primera acepción, sacudir el polvo. Acepción 2, figurado, lanzar, despedir, quitarse de encima cualquier engorro. Expulsador, sacudidor, zorros en Lorca. Expulsar, transitivo, sacudir el polvo en Lorca. Como podemos apreciar, la aportación de José María Soler reside en la selección basada en toda la clase de documentos y en la ratificación del uso contextual por parte de los autores de Villena. Además, debe destacarse, por supuesto, el impresionante acopio de bibliografía que recoge José María Soler en el diccionario villenero. Son 167 entradas que nos permiten confirmar enteramente las palabras de Laura Hernández, directora del Museo de Villena, cuando escribe que su formación autodidacta no le impidió estar a la altura de las publicaciones especializadas en cada momento. Solo un verdadero dialectólogo citaría a nuestros mayores maestros como Manuel Alvar, Badía Margarit, García de Diego, Rafael Lapesa, Menéndez Pidal, Navarro Tomás y Zamora Vicente. Además, tuvo en cuenta dos diccionarios básicos, el Diccionario de Voces Aragonesas de Jerónimo Borao y el ya citado de García Soriano. Por otra parte, no podemos dejar de citar a Alfredo Rojas en su prólogo, cuando dice en la página 8: hoy se concede un gran valor a estas peculiaridades dialectales, a estos localismos que no son muestra de rusticidad ni una degeneración del idioma, sino que, muy al contrario, son el magma vivo en continuo proceso de transformación sobre el que se asienta y surge la estructura de la lengua oficial. A continuación escribe: a todo ello, a los méritos que pueden y deben atribuirse a este encomiable trabajo,
se une el valor sentimental que representa para todos los villenenses los que en mayor o menor grado este conjunto de expresiones que hoy, lamentablemente, y por causa de todos conocidas, se hace en retirada con desigual celeridad, según se trate de unas u otras capas sociales, aspecto este que explora otra moderna rama del frondoso árbol filológico, la sociolingüística. Pero, ¿qué es la sociolingüística? El diccionario villenero es una monografía de dialectología o de sociolingüística. En realidad se trata de un vocabulario de la variedad local de Villena y en eso responde claramente a las características de una obra de dialectología. Con respecto al libro que aparece en la pantalla, Dialectología y Sociolingüística Españolas, hemos traído varios ejemplares que están a su disposición en la Biblioteca Municipal. Espero que haya para todos. Pero en la medida en que reconocemos que se trata de una variedad familiar o privada frente a una variedad oficial o pública, estamos adentrándonos dentro de las coordenadas sociolingüísticas de la obra que muy bien percibió Alfredo Rojas. Un sencillo esquema de sociolingüística nos sacará de dudas. La figura 1 nos muestra las relaciones entre el lenguaje, la cultura y la sociedad como parte de su diaria conexión. Son pocas las representaciones que nos ofrecen cómo el lenguaje se inserta en la sociedad, pero el ser humano, desde que nacemos, se encuentra inmerso en un sexo concreto, hombre o mujer, una generación determinada, primera que convive con la segunda y tercera edad, y adscrito a un grupo sociocultural específico, bajo, medio o alto. El individuo, ya humano, se relaciona con el grupo o conjunto de individuos a través de la comunicación y se constituye así como una estructura simple sin relaciones especiales. Sin embargo, el lenguaje aparece en la historia de los seres vivos como consecuencia de la integración y de la necesidad de subsistencia y defensa. Y dicha comunicación será el germen de los diversos roles que debe desempeñar cada uno de los miembros en virtud de la posición social en que se encuentre. El lenguaje materializa la personalidad del ser humano en cuanto configuración de un número de papeles o roles definidos por las relaciones sociales en las que participa. Todos desempeñamos un conjunto de papeles sociales en este gran teatro del mundo. Así, por ejemplo, uno es padre o madre, esposo o esposa, trabajador o trabajadora, etc., y son acumulativos. Finalmente, la cultura recoge esa riqueza verbal que incluye los conocimientos, arte, moral, ley, costumbre, música y cualquier otra facultad adquirida por el hombre y la mujer como miembros de la sociedad. Hace 73 años, Justo García Soriano, en su libro ya citado, decía que el murciano es la variedad del idioma castellano que constituye el lenguaje peculiar de la región murciana y nos ofrecía una diferencia muy acusada entre las tres categorías sociales de los dialectos. A, la familiar de las personas cultas. B, la vulgar propia del proletariado urbano. Y C, la rústica empleada por los habitantes de las aldeas y de los campos. Es una buena observación, pero demasiada superficial y sin base sociolingüística alguna, ya que responden a diferentes coordenadas de las variedades sociales y contextuales de la lengua. Veremos esto más claro con la ayuda de un cómic de Quino, publicado en El País Semanal, que nos sorprende por su fácil comprensión, pero también porque una imagen vale más que 1000 palabras. Pretendo que ustedes asuman la mirada crítica del dibujante, que no dice nada del otro mundo, sino que nos retrata fielmente
nuestra cotidiana relación entre la lengua y la sociedad. En particular, la dramática situación de la marginación del ser humano cuando la lengua materna no sirve para comunicarse con los demás en las relaciones sociales. En la primera viñeta, don Aquilino sale de su casa y cierra la puerta, sale bien vestido, con chaqueta, zapatos, corbata, peinado. En la casa ha dejado el batín, las zapatillas, etc., y se dirige hacia el trabajo. La acción es insignificante y rutinaria, pero el dibujante es consciente, como todos nosotros, de que cuando cerramos la puerta dejamos atrás el mundo interior de la familia y de la única lengua que hemos aprendido de labios de nuestros padres y que entramos en otro mundo, externo y desconocido. En la segunda viñeta, don Aquilino contempla sorprendido que el saludo entre personas es en otra lengua. Aquí en inglés, una señora de la clase media se dirige a un señor de la misma clase media alta y le dice «Madame», y el señor le responde «Sí, dirons». Se trata de un léxico informático, como otras disciplinas, que necesita importaciones de los nombres del inglés, ya que son nuevos objetos, y el dibujante nos quiere aludir al impacto mundial de las nuevas tecnologías de la información que influyen en nuestra lengua formal. Modem es una abreviatura y cruce de modulador, de emulador, y es un aparato electrónico que convierte las señales del ordenador en señales analógicas como las utilizadas por los teléfonos para conectarse a Internet. CD-ROM es decir, disco compacto con memoria para leer, y hoy decimos CD-ROM. Antes se decía, como saben, CD-ROM. Bien, el grupo de las mujeres, las clases medias y los niños serán los primeros que reflejarán en su lengua las necesidades sociales y culturales. Ahí la mujer se dirige al hombre. La mujer siempre es la primera. Serán la vanguardia de los cambios culturales y lingüísticos, mientras que los hombres, las clases altas y las bajas y la tercera edad pasarán más de dichas convenciones y restricciones. No deja de tener sentido que los personajes de los diálogos dialectales de Villena sean hombres y adultos. ¿Hay mujeres? ¿De los diálogos? En la siguiente viñeta, don Aquilino contempla más sorprendido a un pobre que le pide una limosna con la frase «Señor, un bit por amor de clom». Bit es un préstamo del inglés aceptado por la Academia Española y es una unidad de medida de la capacidad de memoria de un ordenador que puede adoptar dos valores, 0 o 1. Clom es también un préstamo del inglés aceptado por la RAE y significa payaso. Las clases bajas, como hemos dicho, no importan palabras del inglés porque no lo saben, aquí diría clown, y adaptan las palabras que oyen. Así, por ejemplo, dirán show, por la importación léxica show, que significa espectáculo, exhibición. En la siguiente viñeta, don Aquilino no deja de sorprenderse cuando el ama de casa en la tienda de comestibles pregunta al tendero ¿a cuánto los software? Y el dependiente le responde 8 RAM el kilo. Se trata otra vez del léxico informático con importaciones de las palabras del inglés, pero dentro de un ámbito de intercambio económico que es menos formal que el ámbito público y menos informal que el ámbito familiar. Es decir, el ámbito económico se encuentra entre el ámbito público y el familiar en cuanto a la formalidad y también recurre a la importación de palabras del inglés. La mujer de la clase media aparece de nuevo como iniciadora e innovadora del lenguaje y el hombre va detrás. Pero las dos viñetas siguientes repiten el mismo esquema. Don Aquilino se sorprende que la relación entre paciente y médico o en la respuesta de un guardia municipal a un ciudadano se utilicen importaciones léxicas del inglés.
pero el pánico le invade cuando un perro, acostumbrado a callejear, que ha aprendido bien la lección de la influencia del inglés, le ladra y le suelta un anglicismo, esquena. Don Aquilino, que hubiese entendido bien el préstamo común escáner, no duda en pedir socorro, finalmente pide socorro, ya que se encuentra solo en un mundo que no entiende y no comprende por qué esa lengua pública es tan distinta de la lengua materna. La lección de la relación entre la lengua y la sociedad, que el genial dibujante nos ha retratado maravillosamente, es que debemos asumir que el niño, en su primera infancia, de 1 a 3 años, y en su segunda infancia, de 4 a 6, adquiere la lengua materna dentro del ámbito familiar. A esa variedad natural le llamamos el vernáculo. Posteriormente, el niño aprende otra variedad más o menos próxima en el ámbito escolar durante la tercera infancia, 7 a 11 años, y la adolescencia, 12 a 19 años, en la que se lleva a cabo el aprendizaje de la lectura y de la escritura. A esa variedad se le llama estándar. Son fundamentales y necesarias, pues, dichas variedades sociales de la lengua, vernáculo y estándar, en función del ámbito de la familia frente al ámbito público. En el pasado se opinaba que se hablaba mal dentro de las familias y que se hablaba mal porque se aprendía en las familias y que el único modelo de hablar era el que se utilizaba en los centros de enseñanza. La sociolingüística reivindica hoy el vernáculo, lo que se aprende en casa, porque es la mejor variedad para el mundo del hogar y de la intimidad, y debe respetarse, ya que es la única variedad que se adquiere naturalmente. La sociolingüística defiende, pues, la utilización del vernáculo y las hablas locales y regionales, como la de Villena, que estamos presentando hoy, frente a la intromisión del estándar. La utilización, por lo demás, del estándar en el seno familiar resulta pedante e inapropiado, ya que es una variedad que cumple la función pública o formal de la lengua y por eso está ligada a la instrucción pública y a los medios de comunicación social. Por otro lado, como bien dice Máximo Torreblanca, debemos ser coherentes en afirmar que aun cuando las ciudades de Sag y Villena pertenecieron a los infantes o nobles de Castilla, dada su situación geográfica, fue completamente natural que familias del Reino de Aragón, principalmente de procedencia valenciana, se asentasen en esta comarca y el intercambio de población debe haber sido constante, como lo es en la actualidad. Y se lamenta de que no podamos saber con seguridad la clase de lengua hablada por los sujetos, por los sajeños y villenenses en la Edad Media. Y se pregunta, ¿hablarían como en la actualidad una variedad de la lengua castellana abundante en catalanismos o hablaría el pueblo una lengua mixta, castellano-valenciana, que progresivamente fue desprendiéndose de la aportación valenciana? Desde luego que no. Hablarían, como en la actualidad, una variedad de la lengua castellana con abundantes catalanismos léxicos. Debe rechazarse cualquier posibilidad de que surgiera una variedad mixta, castellano-catalana, en virtud de las investigaciones actuales sobre las lenguas criollas y la criollización. Véase nuestra hipótesis de trabajo en la figura 3 sobre las situaciones del contacto de lenguas en la diapositiva. Dos lenguas en contacto, arriba, L1 y L2, pueden producir convergencia, no convergencia o divergencia entre ellas. Cuando hay convergencia se da siempre una transferencia lingüística y cultural en los hablantes que conlleva un mestizaje social y cultural. En Villena y Sag se dio con seguridad en el pasado dicha transferencia lingüística y cultural entre el castellano y el valenciano.
Fruto de ella, la transferencia, es el rico capítulo de catalanismos léxicos, la influencia más importante del vocabulario villenense y murciano. La solución final de dichas transferencias es la criollización, lo que pone amalgama en el dibujo, una nueva lengua, L3, o la sustitución lingüística si no se da la conservación de la lengua. En Villena Isaac se dio en el pasado la conservación del castellano por las propias condiciones sociales y culturales de su adscripción al marquesado de Villena, las cuales le proporcionarían una identidad social positiva. Hoy somos testigos de la sustitución lingüística del español por el inglés entre los inmigrantes hispanos en Los Ángeles y Nueva York, como hemos estudiado en el libro cuya portada aparece en la diapositiva sobre el desplazamiento lingüístico del español por el inglés. El habla de Villena Isaac forma parte del dialecto murciano y es el resultado de la aportación lingüística de los repobladores venidos del norte y este, castellanos, aragoneses, catalanes y valencianos, más los escasos residuos dejados por los árabes y algún mozarabismo. No obstante, su caracterización debe ser en términos de una variedad actual del castellano que ocupa el extremo sudoriental de la península ibérica y aglutina corrientes históricas e influencias posteriores. Vese, por ejemplo, una ficha léxica de un catalanismo en el estudio del habla de Villena de Máximo Torreblanca. Rosigón, Sagi Villena. Mendrugo de pan, oficialmente en Albacete, Murcia y Teruel. Drae, Quilis, Zamora, García Soriano, aparece en Alto Aragonés, Alqueza y La Litera. Compárese en Rosigón, raigón, raíz de una muela, corazón o centro de la fruta, en la Alta Ribagorza, Ferraz. En catalán valenciano, rosegó. José María Soler, en su diccionario villenero, recoge la cita de Alfredo Rojas en sus charraicas del paseo, que dice: aunque lo sepa decir como los señoritos, yo en villenero a los mendrugos rosigones. El área de extensión del murciano no es la de la actual Comunidad Valenciana, sino mucho más amplia. Justo García Soriano nos ofreció la más exhaustiva descripción de su extensión y distinguió 6 partes. 1. Sector del noreste, términos de Casasibáñez, Jarafuel, Enguera, Almansa, Yecla y Villena. Sector 2 del sureste, enclaves de Elda, Monforte y Aspe y zonas de Orihuela y Dolores o Vega Baja del Segura. Sector 3 del sur, área de Cartagena con litoral de Mazarrón. Sector 4 del suroeste, enclave de Totana, Lorca, Vélez, Rubio y Huerca Lovera. 5. Sector del noroeste, términos de Chinchilla, Albacete, Ellín, Yeste y Caravaca. Y 6. Sector central, territorio de la Vega Alta del Segura o Huerta de Murcia, integrado por los enclaves de Cieza, Mula y Murcia. Dicha extensión tiene personalidad histórica desde la época ibérica en que se constituyó la Contestania. De ella hicieron los cartagineses el centro de su colonización y los romanos la base de sus conquistas con el nombre de Cartagena Espartaria. Los griegos bizantinos la denominaron Oróspeda y el visigodo Leovigildo formó de ella la provincia de Aurariola, una de las 8 en que dividió a España año 579. Después de la invasión árabe, por no extenderme, debemos destacar el conflicto de intereses entre las coronas de Aragón y Castilla en esta área peninsular, el cual se manifiesta tempranamente en la existencia de acuerdos que repartían un territorio aún por conquistar. Los límites establecidos en el Tratado de Azmirra dejaban fuera del Reino de Valencia el campo de Alicante y Bajo y Medio Vinalopó, de forma que la frontera política quedaba al sur de Villar, Castalla, Gijona, Relleu y Altea.
Tras las campañas de Jaime II, las vistas de Calatayud y la conferencia del Campillo, la sentencia arbitral de Torrellas, 1304, dispuso que Cartagena, Guardamar, Orihuela, Alicante y Elche, con sus términos desde el río Segura hacia el Reino de Valencia hasta el más alto lugar del término de Villena, quedasen para la corona de Aragón, mientras se adjudicaban a Castilla las ciudades y términos de Monteagudo, Murcia, Molina, Seca, Alhama y Lorca. El marquesado de Villena fue atribuido a don Juan Manuel en calidad de vasallo del rey de Aragón. Más tarde, Cartagena y el territorio de Villena retornarían a la corona de Castilla. En la frontera lingüística de las provincias de Alicante y Murcia, nuestro querido maestro y gran amigo Manuel Sánchez Guarner escribía que al norte de Petrer la frontera lingüística aparece perfectamente definida y explicada. Se habla valenciano en la Hoya de Castalla y en la Vega de Villar, comarcas que siempre fueron del Reino de Valencia y que pertenecen a la diócesis valentina y no a la de Orihuela. En cambio, se habla castellano sin seseo en el marquesado de Villena, que hasta hace poco más de un siglo fue del Reino de Murcia y poco más de una década de la diócesis de Cartagena. Son, pues, de lengua castellana la villa de Sag y la ciudad de Villena, en cuyo término se encuentra el caserío de la venta de la encina. Asimismo, otros caseríos importantes del término de Villena que hablan castellano, como Las Virtudes, las Casas de Campo, etc. Sin embargo, el caserío de la Safra, al nordeste del término municipal de Villena, habla valenciano. Se habla castellano en Caudete, villa hoy de la provincia de Albacete. La frontera lingüística y la frontera histórica del Reino de Valencia era en este sector el puerto de Villar, al este del cual se habla ya solamente valenciano hasta el mar. Pertenecen, pues, al dominio lingüístico catalán la villa de Villar y los lugares que antaño fueron sus aldeas, la Cañada de Villar y el Campet de Mirra. La frontera idiomática, según Sánchez Guarner, es siempre contundente, aunque dista de ser uniforme en cada uno de los lados de la divisoria lingüística. Sin embargo, el propio Sánchez Guarner había estimado anteriormente que había un dialecto de transición, es decir, un castellano valencianizado en la parte castellana de la provincia de Alicante, el murciano seseante de Orihuela. Nuestras investigaciones avalan esta última posición y hemos defendido en la provincia de Alicante la existencia de un murciano de transición y un valenciano de transición. Nuestra propuesta está ahí en la figura 4, donde asistimos en la frontera lingüística de la provincia de Alicante a variedades de transición entre el castellano y el valenciano, así, por ejemplo, el murciano alicantino de Orihuela y su huerta y el valenciano alicantino del Bajo Vinalopó, de Elche, Crevillente y Santa Pola. Es más, nuestra propia experiencia de niños, chiquillos, que hemos aprendido la lengua de nuestros padres y la de las calles de Villena, que al fin y a la postre es una frontera lingüística, es un excelente laboratorio para el conocimiento de las lenguas. No de otro modo, hemos defendido que frente a la divisoria tradicional de la Comunidad Valenciana en zonas valenciano-hablantes y zona castellano-hablantes, debemos diferenciar áreas de bilingüismo activo y bilingüismo pasivo, es decir, zonas que hablan valenciano y zonas que entienden valenciano. Así, por ejemplo, la subregión de Orihuela, que abarca las comarcas del Bajo Segura, el Vinalopó medio y el Alto Vinalopó, con Villena, Sag, Elde y Las Salinas, son áreas de bilingüismo pasivo con dominio del castellano, es decir, que hablan castellano, pero entienden el valenciano. Es bien cierto que Villena no se estudió en el área lingüístico de la península ibérica, tal como dice Máximo Torreblanca,
Sin embargo, Villena formó parte del Atlas Lingüístico de España y Portugal que dirigió el profesor Manuel Albar, todavía no publicado. Por encargo suyo, coordiné un equipo que hizo encuestas en 15 puntos de la provincia de Alicante: Alcoy, Villena, Pego, Beniarrés, Javea, Tàrbena, Alcolecha, Gijona, Pinoso, etc. En nuestros días, Villena es también protagonista de un estudio sociolingüístico sobre la disponibilidad léxica de las comunidades de habla alicantinas a una muestra de estudiantes preuniversitarios de la provincia de Alicante. Nuestra excelente alumna, Esther Martínez Olmos, leerá este año la tesis doctoral y será nuestra aportación al magno proyecto interhispánico de disponibilidad léxica. En la diapositiva aparece la portada de la reciente publicación sobre la disponibilidad léxica de los estudiantes preuniversitarios de la provincia de Valencia. Y acabo. La semilla de José María Soler va germinando sin duda en las nuevas generaciones. En resumen, la contribución de José María Soler sobre el diccionario villenero completa el conocimiento del léxico local de Villena y supone una gran aportación. Su valor radica en la tenacidad para continuar la recopilación de Justo García Soriano sobre el vocabulario murciano de Villena y enriquecer la valiosa variedad de la lengua española. De esta manera, vamos superando la laguna dialectal que tiene el español frente al francés y al italiano. Su reedición, pues, es oportuna y coherente con lo que acabamos de decir. Mi más cordial enhorabuena al muy ilustre Ayuntamiento de Villena por esta brillante iniciativa. Es todo. Muchísimas gracias por su atención y comprensión. Muchas gracias, profesor Gimeno, por ese exhaustivo análisis de la dialectología de Villena y sus alrededores, y por las palabras que le ha dedicado a José María Soler. Bien, fruto de todo este bagaje dialectal que fue recopilando José María Soler a lo largo de tantos años, es la creación de Jeromo, personaje dicharachero y popular al que simulaba entrevistar Soler y al que éste le hacía responder con jugosos e irónicos razonamientos. Estos diálogos los inicia Soler en el boletín de Rataplan, que, por cierto, también inaugura Soler para conmemorar o para preparar, mejor dicho, el centenario de otro ilustre villenense que fue Ruperto Chapí. Entonces, inicia ahí estos diálogos que luego pasa a la revista Villena entre 1951 y 1953. Ya no constan en los siguientes números de la revista Villena ni va a aparecer Jeromo en las sucesivas revistas, sino que esporádicamente aparecerá en una pequeña colaboración en La Peña La Vasca y en el programa de 1966 que la comparsa de Marruecos edita con motivo de su centenario. Y estaréis pensando, ¿cómo nos vamos a ir de aquí sin escuchar al tal Jeromo y a Soler entrevistándolo? Pues nada, no podemos irnos de aquí sin escuchar la ironía y la crítica socarrona de Jeromo y a su entrevistador José María Soler. Y para ello, pues contamos con dos grandes actores villeneros, como son Joaquín Navarro y José Francisco Navarro, que nos leerán dos sainetes escritos por Soler, que se titula el primero Jeromo al habla, que aparece en la revista Villena de 1953, y Jeromo viaja, que este no llegó a publicarse. Por lo tanto, le cedemos el honor a José Francisco y a
y a Joaquín para que poner en su boca pues, el diálogo de Jeromo y de Soler. Hombre, me alegro la mar de verle. ¿Tiene usted prisa? Ninguna, Jeromo. Precisamente venía en su busca. Pues asiéntese que aquí en este jardincico se está muy bien. ¿No siente usted colorcica rosa fresca, Huele a gloria, la verdad. Ha sido un verdadero acierto colocar este jardín en sitio tan pasajero. Aunque tiene sus inconvenientes, ¿no cree usted? Mi nieta ha hecho amistad con el gusano, el jardinero, para sacarle florecicas. Y ahora tarda más de 3 horas en hacer un mandado. No sé cómo se las arregla, pero para ir de las Cruces al Artico tiene que dar un rodeo por la placeta Las Malvas. Cosas disculpables en la juventud, Jeromo. ¿Y qué quería usted de mí? Me han dicho que usted ese que va por los montes buscando culos de olla y trastos viejos. Es cierto, sí, señor. ¿Y qué saca usted con eso? ¿Me lo quiere explicar? La explicación sería demasiado larga. Bástele saber que trato de comprender cómo vivían los villeneros de hace muchos siglos. Y esto solo puedo llegar a saberlo recogiendo y estudiando las cosas que usaban. Tenga en cuenta que entonces no había libros, ni periódicos. Cosa muy puesta en razón. Cualquier ratico me pasaré por su casa, si a usted no le molesta, para ver todos esos archiruques. Cuando usted quiera, Jeromo. Mi casa y todo lo que contiene está siempre a disposición de los amigos como usted y de todos los que sientan curiosidad por estas cosas. Y lo que es menester es que el ayuntamiento habilite pronto un local adecuado para exhibirlas decorosamente. Bueno, y ahora hablemos de otras cosas, si a usted le parece. Amo, dígalo sin reparo. Usted lo que quiere es que critiquemos un ratico, ¿no, verdad? Pues sí, ¿para qué lo voy a negar? De la crítica, si es sana como la suya, siempre se saca algo bueno. Pues allá va. Hemos empezado hablando de este jardín tan bonito. Pues para llegar a él, he tenido que pasar por la calle San Francisco, que está ahí, a la huerta de ese callejón. ¿Y qué? Porque viste cómo me he puesto de cascarria en los pantalones. En cuanto se mea un pájaro, ya no hay quien pase por allí. Y menos mal que dura poco el calerío, porque se lo llevan en los alpargates los que van al chapí. Ahora, que todo tiene su desquite. Lo que a la calle le sobra de gachas, le falta de luz. Y vaya lo uno por lo otro. Como la letra está tan lejos... ¿Qué es eso de la letra? Por la fábrica La Luz, hombre de Dios. Ah, bueno. ¿Qué diferencia con la corredera que está 2 manzanas más arribica? Eso sí que es una calle de capital que ya la quisieran en Guadalajara. Digan lo que digan los roñosos que no quieren pagar las farolas. Ojalá tuviera yo en mi calle una farolica de esas. ¿Y para qué tanto lujo, Jeromo? Porque por aquellos barrios parece que vivimos en Tavía, en los siglos esos tan antiguos que usted busca. Vaya una roñosería de alumbrado, una perica aquí y otra donde Cristo perdió el gorro. Y que lo diga, Jeromo, son muchas calles de Villena las que están todavía en esas condiciones. Y así pasa lo que pasa. Mi Jeromico se metió la otra noche un carabazón que se hizo un brujo como las folas del paseo. Y en nada tuvo que no se me matara. Menos mal que mi vecina, la Rajá, tenía el hongo a la mano y no pasó nada. Hubo suerte, después de todo. Y no es eso lo peor. Mi nieta festea con el novio
a la puerta a la calle, que está siempre como boca de lobo. Y claro, ya se puede usted figurar. La otra noche, apenas se entró para adentro, se puso a freír tomate. Y como estaba un poco desinquieta, en vez de pegarle al tomate con el canto la pala para deshacerlo, le dio de plano, y no que a usted saber cómo me puso de enrunado el humero y el guisador. Y anteanoche, sin ir más lejos, después de la charreta, se empeñó en acabar un jersey para una vecina. Yo no entiendo mucho de eso, pero creo que tenía que hacer 2 puntos del derecho y 1 del revés. Pues bueno, se ve que los hizo todos del revés, porque le salieron las mangas para arriba. Si hubiera más luz en la calle, no le pasarían esas cosas a mi nieta. Posiblemente, Jeromo. Ya me encargaré yo de dar estado público a ese tan justo deseo. ¿Y de fiestas? ¿Qué me dice usted? Pues que si Dios y los hombres no lo remedian, dan el capuzón. ¿Qué años tan más desastrados? Y eso tiene que tener una mala fin. Tengo noticias de que la comisión de este año, formada por gente joven, piensa efectuar algunas reformas para encauzar unas aguas que efectivamente se están saliendo de madre. Pues esa comisión va a tener mucho que rascar y no le arriendo las ganancias. Veremos si sacan algo en claro, porque está toda la gente muy rebonecida. Por lo pronto, se va a quemar este año el ridículo castillo de embajadas a que se refirió usted el año pasado. Sí, algo de eso ha llegado a mis oídos. Y no pienso perderme la falla. Oiga, pero a ver si el año que viene hay que plantar la mahoma en los balcones de cada un Pascasio, porque no hay castillico. Ya se ha pensado en ello, naturalmente, y hasta en el modo de costearlo. Posiblemente tendremos todos que rascarnos el bolsillo. Muy aporreado me se ha quedado el mío con la pedreguera de agosto. Pero para una cosa así, siempre quedarán algunas perricas. No todo va a ser criticar y criticar. Es usted un hombre bastante razonable. Y ahora que hablamos de criticar, el año pasado le dije a usted que la procesión del día 8 me gustaba mucho. ¿Se acuerda usted? Me acuerdo perfectamente, y así lo hice constar. Pues me se olvidó un detalle que no me gusta nada. ¿Qué pintan en las comparsas todos esos que alumbran de paisanos? ¿No es verdad que hace muy feo y le quitan toda la gracia? Así es, evidentemente. Si tanto entusiasmo sienten por la comparsa, que se vistan, que nadie se los va a impedir. Y si no quieren vestirse, pues que se retiren, que maldita la falta que hacen. Es una magnífica observación que entra de lleno en el reglamento de las fiestas. Verá usted cómo también se le pone remedio a eso. Y otra cosa, yo no dejaría que salieran en cada comparsa nada más que unas cuadras de 10 u 12 bien elegidos por los mismos. Así se hace en Arcoy y en otros pueblos. Y así se evitaría que salieran esos cantamañanas que no se visten nada más que para pasar el día 5 por delante del villenense. ¿A qué santo tantos gastadores que lo único que gastan es la paciencia de los que nos hemos sortado un plantón de 6 horas en la corredera? Así se hacía en otros tiempos. Y creo que sería un procedimiento muy eficaz para estimular el ingenio de los que no pudiesen salir en la escuadra, que serían muchos y animarían el desfile en contra de lo que ellos mismos piensan. Pues ánimo a la gacha y dígaselo usted a esos de la nueva comisión. No se preocupe, que así lo haré. Oiga, y ahora una cosa entre los dos de usted para mí. Usted dirá. Cérquese un poco, que no los oiga nadie. ¿Que usted que el día 9, después que salga a quemar el castillico, los vayamos los dos al Panterri y quememos el tablao de la música? Hombre, Jeromo, la proposición es bastante fuerte. No, si no quiere lo dejamos estar.
Yo lo decía porque hiciera juego. ¿Sabe usted? Buenas noches. Y antes de dar paso a la lectura del siguiente sainetillo, me van a permitir que les dirija unas breves palabras. Me he traído una chuleta como el rey. En principio, habíamos pensado que fuese José Francisco, por aquello de que habla mejor que yo, pero para evitar, en lo posible, falsas interpretaciones, como hace poco nos ha ocurrido, aquí estoy yo. A José María Soler le tocó, como a tantos otros intelectuales, vivir una época de oscurantismo y censura, teniendo que sufrir esta última en varias ocasiones. En una de ellas cayó toda la fuerza de que disponían los dirigentes de entonces en el sainetillo que a continuación les vamos a leer, titulado Jeromo viaja. Soler, tan minucioso como siempre, dejó en memoria de este hecho en las palabras que adjuntó a uno de los ejemplares del citado texto, salvado de la quema, que por suerte hemos podido encontrar entre los muchos documentos legados a su fundación y que dice así. José María Soler, Jeromo viaja. Este artículo se escribió para el número 4 de la revista Villena del año 1954. Una vez impreso, hubo de ser retirado bajo la presión de algunos, entre comillas, practicantes del seguro de enfermedad y, sobre todo, de don, puntos suspensivos, que no vamos a dar el nombre por elegancia, jefe de la oficina local del Instituto Nacional de Previsión, que era, a su vez, del Consejo Local del Movimiento. Desde entonces, el tío Jeromo dejó de aparecer en las páginas de la revista. Ante los motivos que pudieron concurrir en la censura de este magnífico texto, no se nos ocurre otra cosa que esbozar una sonrisa. Y si no, juzguen ustedes ahora. Solo nos queda lamentar que ante la decisión de Soler no pudiéramos gozar más con las ocurrencias del tío Jeromo. Muchas gracias. Amigo, ¿quiere usted echarme una mano? ¿Cómo no, Jeromo? Apóyese aquí, que el estribo está muy alto. Dios se lo pague. Ay, ya no está uno para nada. Agarre también a la nena, no vaya a caerse, que bastante tiene ya la proveíja. ¿Qué le pasa? Pues nada, de resulta de un resfriado se le quedó una carrasperilla en el galillo que luego han resultado ser anginas y ha habido que llevar la herda cuando la chiquilla no puede ni sentarse. Pues, ¿y eso? Porque además tiene la vacuna puesta. Antaño, ya sabe usted que se ponían en los jamones de los brazos porque no había peligro de que se enseñaran las mataduras. Pero ahora se la tienen que poner en los otros jamones y bien harticas por si acaso. A todo ha de sacarle usted partido. Pues yo, al verlo en el tren, pensé que venía de echar una cana al aire en Alicante. Con esto del seguro sí que voy a echar yo las canas. Pero verde. Vamos, que para una hinchazón tenga uno que dejarse todo lo suyo, perder un día, u dos, u tres en viajecicos y gastarse lo que no gana. Y eso hubiendo aquí doctores, un hospital y clínicas al estilo cine. Sí, pero no hay especialistas. Pues que los traigan, o que vengan por lo menos una vez a la semana, como el mercado. Son necesidades del servicio, Jeromo. Pues yo sabe lo que le digo, que si a mi nieta le huelve la angina, la llevaré a que se las quiebre la saludadora,
aunque me digan a retrasado. Oiga, y a propósito de retrasado, y ahora que pasamos por aquí, ¿a que no sabe usted por qué Chapí está siempre mirando en el monumento para la vía con ese gesto tan enfurruñado? No se me alcanza. Pues porque no quiere ver el tamparantán este en el que toca la banda a su pueblo. Le da sofoco. Mister, el otro día me pilló en Alicante cuando el concierto de mis paisanos en el tablao ese nuevo que han hecho, que le han puesto un nombre tan raro. Se sentía uno orgulloso de ver allá arriba al maestro Carrascosa, tan currillico él, atoreando las notas. Y le aseguro que los pitos sonaban de otra manera. Ese sí que es un tablao. Y no le digo otra vez de quemar este, porque aunque lo quemáramos, como es tan baratico, al día siguiente teníamos plantado otro igual. Se ve que los villeneros no los merecemos tanto como los de Alicante. No es eso, Jeromo. Es que los deseos no se ponen de acuerdo muchas veces con los medios. ¿Qué medios ni qué delanteros? Usted siempre encuentra descarte para todo. Eso es una vergüenza. Ni más ni más menos. Bueno, hombre, no se ponga usted así. A ver si se va a enfriar nuestra amistad por una cosa de la que en el fondo estamos de acuerdo. No, eso sí que no. Que bastantes enfriamientos de esos he cogido ya esta temporada. ¿Con quién? ¿Jeromo? Yo qué sé. Con muchísima gente. Hasta con mi familia he estado de morros una semana. Y todo por culpa del teatrico ese de mis pecados. Como las mujeres son tan destarifadas, en mi casa ha habido que hacer muchos días merienda-cena para que pudieran desocuparse pronto y poder ir a la función de la tarde y de la noche. Y a luego, mi nieta la mayor, que hay que ver lo cómica que me ha salido, pues los ha estado sisando con todo el descaro para poder hacerle un regalico al galán joven el día de su beneficio. Todo eso sin contar con la monserga diaria de que si la rubia, que si la morena, que si el idiota, que si había habido mucho personal en el Chapí. No puede usted figurarse. Sí que me lo figuro, porque todos hemos tenido que pasar por algo semejante. A veces la gente parece atacada de locura colectiva. Sí, señor. Pierden la cabeza. Y eso que hoy algunos nacen con dos. No sé a dónde vamos a ir a parar. En fin, me quedo aquí, que tengo que subir a la radio a cumplir un encargo. ¿Un encargo? ¿De quién? De mi vecina la Juana, que pasado mañana es santo de su suegra y quiere dedicarle una pieza con mucho cariño. Yo, para mí, que han querido tomarme el pelo. En fin, allá ella. Yo cumplo el recado y en paz. Pues nada, hombre, que tenga usted buena mano en la elección. Muchas gracias y quedamos emplazados para el próximo acto del día 1 de diciembre